Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:46. Sí, yo quiero dar la bienvenida a Elsa Guerra. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, encabeza la lista de asambleístas nacionales. Ella es docente universitaria, es investigadora, es abogada y también fue candidata a la prefectura de Pichincha en las últimas elecciones seccionales. Elsa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Primera pregunta, ¿por qué querer ir a un sitio tan desprestigiado como la Asamblea Nacional? Buenos días, Milton. Un abrazo desde Cuenca. Estamos ahora cumpliendo una agenda territorial con nuestro futuro presidente de la República, Pedro Granja, porque estamos enfrentando una de las mayores crisis de la historia. Hemos vivido sin luz, sin agua, sin derechos. Se ha roto el orden constitucional en nuestro país y necesitamos un cambio urgente para reinstitucionalizar la Asamblea Nacional y para tener un presidente competente y honesto que cumpla con su trabajo. Por eso es que nuestra apuesta de llegar a la Asamblea Nacional tiene que ver justamente sobre poner en el centro las necesidades de las personas. Estamos cansados, Milton, y toda la ciudadanía que nos está mirando y observando, de los políticos pelearse entre ellos por sus intereses, por enriquecerse los bolsillos, cuando la mayoría de los ecuatorianos estamos viviendo en pobreza, cuando la crisis energética nos dejó un déficit de casi 100.000 millones de dólares, donde hay mayor tasa de desempleo, donde los jóvenes quieren huir de este país y por eso es que necesitamos hacer un verdadero cambio. Y justamente la lista de 17 con Pedro Granja a la cabeza demuestra que es una opción, porque somos personas que no tenemos ningún pasado de corrupción. Me parece que es necesario ahora redignificar la política en este país, dejando atrás esa vieja política que no tiene que ver con la edad, sino con las prácticas. Y por eso nuestra propuesta de llegar a la Asamblea tiene que ver con enfrentar los principales problemas que tenemos en el país, impulsando tres ejes importantes: un Ecuador con seguridad, un Ecuador libre de corrupción y un Ecuador que eduque, que emplea y que reactive la economía de nuestras familias. Elsa, buenos días. ¿Cuál será la agenda legislativa con la que llegará el Partido Socialista Ecuatoriano si es que llega a ganar su curul en la Asamblea y estos ejes que comenta, cómo, bueno, trasladarlos quizás a proyectos de ley? Muchas gracias por la invitación, qué gusto saludarte. El primer eje tiene que ver con impulsar una mano firme contra los vacunadores y contra el narcotráfico, porque sabemos que hoy tenemos miedo de salir a las calles, porque tenemos miedo de recibir una llamada y que sea una vacuna. La semana pasada estuve en Guayaquil y los docentes decían que no pueden enseñar con libertad porque están siendo vacunados. Ahora los niños en la escuela están siendo vacunados y eso nos debe importar. Por eso, lo que vamos a hacer no solo cortar los tentáculos, sino el corazón y la cabeza del crimen organizado que está en la economía criminal. Hay que cerrar el grifo que permite, por ejemplo, que se genere un lavado de activos de entre 2.000 y 3.000 millones anuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, una reforma a la Constitución, al artículo 162, que permita fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de tal manera que pueda garantizar la soberanía nacional también en un proceso de militarización de los puertos, porque en los puertos es donde se está embarcando la droga y donde se está alimentando la economía criminal. Se acabó entonces esta fiesta de los puertos, las narcoavionetas, esta posibilidad de que vivamos experiencias como las narcobananas en nuestro país. Esa es una primera propuesta que vamos a impulsar. Y la segunda tiene que ver justamente también con golpear el centro de mando del crimen organizado en nuestro país, que son las cárceles. Antes las cárceles se veían como universidades del crimen. Luego, lastimosamente, se convirtieron en cementerios humanos, pero ahora son los centros de mando de los grupos armados y delincuenciales de este país. Por eso, por ejemplo, tenemos que eliminar el SNAI para generar realmente una institución especializada donde participe toda la fuerza pública, incluyendo la fuerza militar. Todo esto tiene que estar articulado en un sistema nacional de inteligencia que lo va a liderar la Dirección Nacional Antimafias y que va a significar sin duda alguna algunas reformas normativas como la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado y también el COTAD,
que permita una mejor articulación de los gobiernos nacionales y seccionales. Para cerrar, cuando fui candidata a la prefectura de Pichincha y gracias al apoyo de muchas personas logramos estar en un segundo lugar enfrentándonos a las grandes billeteras con grandes propuestas, yo denunciaba, por ejemplo, cómo la prefecta de Pichincha nunca se había sentado con el presidente de aquel entonces a coordinar un plan integral de seguridad. Eso necesitamos, madurez política y que el centro del trabajo de esta nueva política sean las necesidades de la sociedad. Yo le hablaba hace un momento, Elsa, sobre la productividad de la Asamblea Nacional, cómo levantar esa imagen de la Asamblea con trabajo. Hablaba de un informe del Observatorio Legislativo, es la Asamblea de las Resoluciones. 141 resoluciones se han aprobado este periodo y solo 47 leyes. O sea, es la Asamblea del exhorto, de la resolución, cosas que realmente al final no sirven para nada. Primero, Milton, tenemos que superar la idea de que la asamblea es el espacio del baile de la tecnocumbia, de disputar el bizcocho o el manjar. Tenemos que llegar a cumplir las dos finalidades que tiene la Asamblea Nacional, que es legislar y es fiscalizar. Y habría que preguntar ¿para quién? Para la ciudadanía y los principales problemas. Lastimosamente, Milton, eso no ha hecho la Asamblea Nacional y lo primero es que la ciudadanía tome buenas decisiones para que las condiciones cambien. Si les hemos dado oportunidad a muchos de los asambleístas que ganan más de $4,000 y han hecho poco por la seguridad, por la crisis energética en nuestro país, tenemos que buscar opciones diferentes. Nuestra propuesta tiene que ver, por ejemplo, con revisar la remuneración del asambleísta, porque ¿por qué tenemos asambleístas que no han hecho nada y que ganan mucho con nuestros impuestos? Pero además tenemos que mejorar un sistema de evaluación del rendimiento de quienes son parte de la Asamblea Nacional y fortalecer algo que es muy importante, Milton, que es el proceso de participación ciudadana, porque finalmente quienes llegamos a la Asamblea representamos a la sociedad. Yo creo que necesitamos madurez política para llegar y legislar no para los grandes grupos económicos, como pasó cuando llegó Noboa con una asamblea cómplice, que lo que hizo es condonar la deuda a los grandes millonarios e imponer el peso de la crisis con el incremento del IVA. Necesitamos una asamblea que más bien legisle y fiscalice para los 18 millones de ecuatorianos. Y me parece que la primera salida, querido Milton, es que la ciudadanía mire los perfiles. Mire perfiles de personas como Elsa Guerra, que finalmente ha hecho defensa de derechos humanos desde muchísimo tiempo atrás, que está convencida que es posible cambiar el Ecuador y que se lo debe hacer desde una política diferente, más humana, con conciencia social, con capacidad y obviamente fortaleciendo los procesos de articulación con todos los sectores sociales, porque lastimosamente la negligencia de la política provoca que ahora los abuelitos no tengan acceso a medicina, que los jóvenes tengan solo tres opciones ahora en el Ecuador, que es como dice el 60% de la juventud, huir del Ecuador, inclusive arriesgando su vida porque no hay oportunidades, que muchos estén, o sea, formen parte del crimen organizado en este país, o que estén buscando formas para poder trabajar y estudiar. ¿Cuál es la crisis educativa o la crisis de reactivación económica en nuestro país? Por ejemplo, en el sistema educativo, familias endeudadas por más de una década en las universidades privadas, porque no hemos tenido gobiernos ni una Asamblea Nacional que ha puesto sobre la mesa las necesidades de la gente. Y eso es lo que queremos impulsar. Son las 8:54. Hablamos con Elsa Guerra, candidata a asambleísta nacional por la lista 17. Usted menciona algo bien importante que es la segunda cosa de preocupación, el segundo problema de preocupación de los ecuatorianos, el empleo y la economía. ¿Cómo generar empleo? Yo sé que la asamblea no puede generar empleo, pero sí crear leyes para que se garantice el empleo. Hay la oferta de una reforma laboral desde hace mucho tiempo, pero nadie se atreve a terminar de hacerla. Es que si el gobierno no termina, que si ya se está preparando, que si viene el paro del 2019, como ya estaba lista una reforma, finalmente no tenemos un cambio en las leyes laborales. Mira, Milton, me parece que es necesario impulsar dos ejes fundamentales que van a permitir romper el embudo que no permite que nuestros jóvenes y la sociedad puedan acceder a una educación y a un empleo digno. Como bien lo planteas, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen acceso a un empleo digno en el Ecuador. Es necesario, entonces, varias reformas. La una, como tú bien planteas, poner sobre la mesa el Código de Trabajo. Hay varios proyectos de reforma en la Asamblea Nacional, pero nadie ha tenido la madurez política para sentar en la misma mesa a los trabajadores, a los sindicatos, a los empresarios, porque hay empresarios que también son responsables, que pagan sus impuestos, que también tienen que ser escuchados y construir realmente un código de trabajo que pueda generar empleo digno
que pueda resolver la grande crisis. Pero también nuestra propuesta tiene que ver con ese 70% que finalmente está desempleado y que lo que ha buscado es justamente reactivar su economía en el marco de los emprendimientos. Nuestra primera propuesta es impulsar un plan de carácter económico y de reactivación de la economía de las familias que pase por bajar el IVA al 10%, porque sabemos que el incremento del IVA lo que ha provocado es que se incremente la canasta básica familiar y la carestía de la vida. Ahora las madres luchan porque muchas de ellas no pueden mandar con la comidita de la cena a sus hijos. Eso nos cuentan en todos los sectores de Quito y en todos los sectores del país. Pero además también necesitamos generar incentivos y mecanismos para sostener los emprendimientos de nuestro país, Milton. Cuando estuve en la prefectura y ahora desde la Asamblea Nacional y con Pedro Granja la presidencia, nosotros planteamos la necesidad de impulsar un plan integral de sostenibilidad de los emprendimientos, de estas economías familiares, y eso va a generar empleo. Esa es una claridad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos que revisar las tasas de interés del acceso a crédito en nuestro país, inclusive la discusión sobre los requisitos para el acceso a crédito, porque la mayoría de jóvenes y de mujeres no pueden acceder a crédito en nuestro país y la tasa que tenemos en el Ecuador es una de las más altas de la región. Necesitamos, por ejemplo, además del acceso a crédito general, bonos productivos, articularlos con las nuevas tecnologías, articular con este proceso que es tan importante para el país, que tiene que ver con la transición energética, generando experiencias de otros países como los empleos verdes, por ejemplo, que pueden justamente reactivar la economía en el marco de esta transición ecológica, pero además también que signifique sostenibilidad de carácter comercial y mirar mecanismos que puedan lograr algo que no está pasando ahora, que es una competencia justa en un mercado completamente desigual. Nuestra propuesta es integral, para ello necesitamos reformar algunas normas como el mismo COTAD, por ejemplo, y también la ley que se encarga de la innovación y de la tecnología en nuestro país, de tal manera que podamos reactivar la economía. Y para cerrar, Milton, obviamente la otra patita importante del desarrollo de nuestro país tiene que ver con la educación. Necesitamos una reforma educativa integral que permita justamente que los jóvenes puedan vincularse al mercado laboral con conocimientos técnicos y también ampliar el cupo de la universidad para tener mejores oportunidades en la vida y luego en el campo laboral y en la reactivación económica. Eso, usted mencionaba la madurez política y en ese sentido quisiera preguntarle, bueno, cómo lograr una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, muy independientemente de quién gane la presidencia en Carondelet, si es que usted llega a la Asamblea, ¿cómo fomentar aquello? Mire, yo pienso que es necesario superar esa vieja política que finalmente se encierra en hoteles de 5 estrellas para negociar sobre las necesidades de ciertos sectores de la sociedad. Nuestra propuesta de la madurez política tiene que ver sobre la necesidad de legislar para los casi 18 millones de ecuatorianos, poniendo sobre la mesa los principales problemas de este país. Nosotros no tenemos problema en sentarnos de manera transparente y pública con todos los sectores políticos. Si lo que se pone sobre la mesa es un proyecto de cambio, donde se ponga también las necesidades de nuestros abuelitos, de nuestros niños, que ahora están siendo secuestrados y ya no solo por el crimen organizado, sino por la fuerza pública, lastimosamente, que se ponga sobre la mesa las necesidades de las mujeres que todavía viven los mayores niveles de violencia y de empobrecimiento. Es decir, se pone sobre la mesa las necesidades de la sociedad para enfrentar algo que sí vivimos en nuestra realidad y es una profunda desigualdad social. Si se pone sobre la mesa la necesidad de invertir para que podamos superar esta crisis de manera colectiva. Esa es nuestra propuesta. Creo que eso es parte de la madurez política. No queremos pactar con nadie, queremos construir con todos los sectores un plan de cambio que garantice un Ecuador con seguridad, con empleo y también que luche contra ese cáncer que tanto daño ha hecho al país, que es la corrupción. Por ejemplo, nosotros invitamos a los otros candidatos a que una de las primeras acciones que hagamos cuando lleguemos a la Asamblea Nacional sea, por ejemplo, fiscalizar uno de los principales casos de la historia de derroche en el sistema educativo. Por ejemplo, se trata del caso de las escuelas tipo milenio prefabricadas, que significó, por ejemplo, ahora el pago de 85 millones de dólares a una empresa china,
tenía que construirse 200 escuelas, al final se construyeron 19, muchas ya no existen. ¿Y quiénes son los grandes perjudicados? Los niños de este país, los niños que deberían estudiar y no trabajar. Pero si el Estado no genera condiciones y además se derrocha la plata de los ecuatorianos, porque esa es la plata de los ecuatorianos, tenemos que fiscalizar para cortar entonces este cáncer y generar también una nueva política. Ahí también está en la fiscalización, en el trabajo efectivo, en el trabajo ético, honesto y capaz. Elsa Guerra, gracias por habernos acompañado, contado su propuesta en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Elsa Guerra es candidata a primera asambleísta nacional por la lista 17 del Partido Socialista Ecuatoriano. Tenga buen día. Muchas gracias por la invitación. Solo quiero cerrar invitando a la juventud a que nos tomemos la política. Es el momento del cambio. Recuerden, nosotros somos de la lista del 17 con Pedro Granja, un hombre capaz, honesto. Es el único que conoce cómo enfrentar a las mafias en este país y con Elsa Guerra vamos a hacer ese cambio que necesita nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad. Un maravilloso día.